Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo de la 32ª semana del tiempo ordinario. Vemos pues en pantalla el tema para este domingo. ¿Qué dice ahí? La virtud de la generosidad. Vamos a mirar entre esos valores, esas virtudes que Dios nos ha regalado en el corazón, esa virtud de la generosidad tan importante en nuestro dinamismo de nuestro quehacer espiritual, en cooperar con Dios en este plan de la salvación. Por eso la virtud está en el corazón, y para poder que esa virtud que está en el corazón la pongamos en práctica con los demás, necesitamos la oración. Con oración comprendemos la virtud. Sin oración la virtud se vuelve racional, más de la mente que del corazón. Por eso el Señor va a decir muchas veces: estas virtudes, métalas en el corazón, donde está el sentimiento. Cuando nosotros sabemos meter virtudes en el corazón, la oración nos ayuda a que esa virtud nos haga virtuosos. Una cosa es la virtud y otra cosa es la de ser virtuosos. Para ser virtuosos hay que tomar la virtud en contacto con otra persona, y ahí somos virtuosos. Por eso dicen que usted es muy virtuoso, muy talentoso, tiene muchos valores, y eso de ahí viene esa expresión, porque estamos en conexión con Dios. Hablaremos pues de la virtud de la generosidad como una virtud sobrenatural. No es natural. Lo que es natural somos nosotros, pero Dios coloca dentro de nosotros las virtudes sobrenaturales. Nadie crea virtudes. No hay una fábrica de virtudes, no existe. Tampoco se enseñan. Las virtudes se sacan del corazón y se ponen en contacto con los demás. ¿Qué es lo que vamos a entender hoy en la palabra de Dios? Que empezamos en la primera lectura del libro de los Reyes. Estamos viendo cómo interactúa el profeta Elías con una viuda de Sarepta, una viuda pobre, humilde, sencilla, en una región donde hay mucha pobreza, mucha vida vulnerable, donde la gente sufre las consecuencias de la misma pobreza. Esta viuda tenía su ejercicio de crear conciencia de ser papá y mamá a la misma vez. Su reto y su desafío es educar a sus hijos con la certeza de darles una verdadera educación. Papá y mamá a la vez, que trabajaba, que luchaba, formaba, capacitaba, guiaba y conducía a esa pequeña comunidad llamada familia, y que las ubica directamente hacia el encuentro con el Señor. Ahí vemos pues en esta ciudad cómo el profeta Elías interactúa. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que habla de parte de ¿quién? De parte de Dios. Recordemos que la palabra de Dios está escrita en 2 versiones. En unos que son agiógrafos. El agiógrafo es el que escribe porque Dios le dicta. Eso es la palabra de Dios. Agiógrafo es escribir,
y Dios le dicta la palabra a unas personas para que escriban. Es por eso decimos palabra de Dios. No decimos palabra de San Lucas, ni palabra de San Mateo, ni de San Lucas, ni de San Juan, ni de San Marcos. Palabra de Dios, porque son los grandes hombres en espiritualidad que toman la palabra de Dios y la ponen por escrito. Y los otros son los profetas que hablan de parte de Dios y dan mensajes de parte de Dios. Lo que habla un profeta es la verdad que viene de Dios. Y la verdad envuelta en bondad. La bondad es muy importante en el profeta para que tenga credulidad. Si hay un profeta que habla cosas malas, eso no viene de Dios. No es un profeta. No es un profeta. Hay que saberlo identificar. El profeta Elías, el que interactúa hoy en la palabra que acabamos de escuchar, es un hombre que habla porque Dios le dice lo que tiene que hablar. Y por eso va a este lugar de Sarepta, donde vive esta mujer pobre y humilde, donde hay escasez de alimentos. El profeta va y anuncia la palabra en medio de la pobreza y de la necesidad. Y es el mismo profeta que va a estar ahí interactuando y también identificando la miseria. Ve a esta mujer viuda con solamente un poco de aceite y un poco de harina y un poco de leña para hacer un par de pancillos o panes para alimentar a su hijo y para alimentarse ella. El profeta le dice: haga sus panes y primero me los da a mí. Uno dice: pero qué conchudo es el profeta Elías, como una mujer tan pobre que apenas tiene un poco de harina y un poco de aceite para hacer un poco de panes, le va a pedir lo que ella necesita para alimentarse. Pero la mujer viuda sabe muy bien que detrás del profeta Elías hay algo más grande, algo maravilloso. Hay una virtud que se llama la generosidad, que viene de parte de Dios. Por eso, antes de hacer el milagro, la palabra de Dios dice: la onza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Lo entendió la mujer. Entendió que ese mensaje que está hablando el profeta Elías es un mensaje de parte de ¿quién? De Dios. Y actúa en la obediencia. Cuando un cristiano es capaz de obedecer en la palabra de Dios, es el Dios con la virtud de la generosidad que nos va a dar lo que necesitamos. Y la mujer actuó en obediencia, hizo lo que tenía que hacer con el profeta Elías y se cumplió la palabra de Dios. Dice: ni la onza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio del profeta Elías. Qué bonito mensaje. Qué bonito el pasaje de la palabra de Dios hoy, que nos invita a la generosidad. Dios no midió ni la alcuza, ni el aceite, ni la harina. Dios no midió eso. Lo que Dios midió no es lo objetivo. Lo que mi Dios midió fue lo subjetivo. Lo que había en el corazón de esta pobre viuda. Pobre, desde su pobreza dio la mayor riqueza que había en el corazón. Y la mayor riqueza que hay en el corazón es las virtudes. Dios mide el corazón, no mide su bolsillo. Dios no mide qué hay en el banco, ni tampoco mide lo que hay en su casa, ni en su finca. Lo que Dios mide, ¿qué es? Lo que hay en su corazón. Y si en su corazón hay amabilidad, perdón, alegría, paz, tolerancia, familia, todas esas virtudes, eso lo apremia Dios y se ve en la parte donde Dios hace el gran milagro de multiplicar la generosidad. Por eso nos invita hoy el Señor a despertar la generosidad. La generosidad, cuando se vuelve mental o raciocinio, ya no es una virtud, ya es un método virtuoso, o es más bien una idea de la virtud. La virtud tiene que sacarla del corazón para que Dios pueda premiarla, que es lo mismo que nos dice hoy el Evangelio de San Marcos, donde Jesús interactúa con los mismos apóstoles,
Cuando Jesús se sienta en la sinagoga mirando las ofrendas. ¿Qué tal que Jesús viniera aquí a mirar las ofrendas? ¿Ah? Decía, no, todos se tienen que salir. Jesús iba al templo a mirar las ofrendas. Miraba que echaban los letrados, los judíos y los fariseos. Y luego miró como una pobre mujer entraba al templo y dio 2 monedas. 2 monedas que tenía. Dio lo que tenía una mujer pobre y también viuda del evangelio de hoy. ¿Cuál es el misterio del evangelio de San Marcos? En esta perícopa del capítulo 12, el misterio es que no sabemos si Dios le multiplicó o no le multiplicó. Este evangelio se extiende hasta hoy, en este día domingo, año 2018, mes de noviembre, siglo XXI. Este evangelio es para nosotros. No sabemos si el evangelio continuó o no continuó, no sabemos nada, porque el Señor habla así. El Señor habla para sus épocas, para sus culturas. Es Jesús que le dice: esta mujer ha dado más que los fariseos y que los publicanos y que los letrados y los escribas, porque ellos se habían aprovechado de los pobres y de las viudas. Y cuando la gente se aprovecha de eso frente a esta cantidad de cosas que no son buenas delante de Dios, entonces lo que hacemos es ofrendar o dar para que nos vean, para ganar adeptos, para ganar votos, porque ahí es donde aparece la filantropía, que es trabajar o ayudar de cuenta mía, no en nombre de Dios. Si nosotros actuamos en el nombre de Dios, se nos multiplican los valores, pero si actuamos en el nombre propio, eso se destruye. Por eso hoy nos invita el Señor a estar en conexión con Él. Dios no midió, Jesús no midió las 2 monedas que echó la pobre viuda ahí. Pobrecita, no tenía sino esas 2 moneditas, las echó en las ofrendas. Pues ¿qué pesaba más? ¿Los fariseos que echaban millones de pesos o una mujer que echaba 2 monedas? Materialmente sabemos que los judíos, pero Dios no mide lo material. ¿Qué mide Dios? Su corazón. La mujer tenía la voluntad de dar lo que tenía. O sea, en el corazón de una mujer pobre estaba la riqueza de Dios. La riqueza inagotable de Dios se siente en el corazón, y cuando nosotros somos virtuosos, lo damos todo. Ya entendemos que el evangelio hay que cultivarlo en medio de la sociedad, de los pobres, de los que sufren, de los enfermos, de los marginados. Ahí está el evangelio. Todo el día he dicho en las misas, no entiendo cuando un cristiano viene a misa y se va a pelear directamente con el esposo, con la esposa, con los hijos. No entiendo un cristiano que viene a misa y va a comulgar y luego se va a fumar marihuana, cocaína, heroína, consumir vicio. No entiendo un cristiano que venga a robarle a sus hermanos, a secuestrar. No entiendo un cristiano cuando viene a misa y se va a alterar las medidas de sus balanzas en las tiendas para robarle a los demás. No lo entiendo. ¿Eso es generosidad? Estamos como fariseos y los escribas, como dice el Señor, hipócritas, dice el Señor. No lo entendemos. El evangelio que escuchamos es para ponerlo en práctica, o si no, de nada nos sirve. Seguimos con la misa cotidiana, ahí una norma, una legalidad para cumplir, no más. Si nosotros interactuamos conforme nos dice el Señor frente a la virtud y la generosidad, nuestra vida cambia, nuestra vida tiene que cambiar. La generosidad es sacar los valores que Dios me ha dado para ponerlos en contacto con los demás. Así ganamos, como dice la segunda lectura, el reino de los cielos, la salvación y la resurrección. Recordemos, antes de Jesucristo, de pronto algunos saben, algunos no saben, pero aprendemos. Existía Aristóteles, un gran filósofo, que decía: ¿cuál es el fin último de la persona? La felicidad. Y decía 2 cosas para ser felices: primero, la razón, y segundo, las consecuencias. Si no hay consecuencias en la bondad, no hay felicidad, decía Aristóteles. Pero en Jesús, ¿qué hay? En Jesús encontramos también un fin último de un cristiano. Y el fin último del cristiano es mucho más allá que Aristóteles. Es que la salvación,
la vida eterna y la resurrección. También tiene dos cosas. Primero, la razón y segundo, las consecuencias. ¿Qué consecuencias tenemos nosotros para alcanzar la vida eterna y la salvación? A través de las virtudes. Las virtudes son la consecuencia para alcanzar el fin último de nuestra existencia espiritual. Son las consecuencias. Y las consecuencias son las virtudes puestas en servicio a los demás. Y cuando las virtudes las colocamos al servicio de los demás, nos volvemos personas virtuosas. Y eso es lo que quiere el Señor hoy, frente a este gran mensaje de salvación, que la virtud, la generosidad, la pongamos en contacto con los demás. Conclusión está en la pantalla. Jesús nos viene a decir que vivir en plenitud es una cuestión de generosidad, de compartir sin medida, de no querer acaparar, sino de dar todo lo que se tiene. El amor de Dios está metido en el corazón, que es la mayor riqueza, y eso es más que suficiente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.